Tengan todos buenas tardes. Es un placer para mí estar de nuevo aquí con ustedes en esta enseñanza tan maravillosa que Dios nos da y poder compartirla con ustedes. Así es que me alegro mucho de que estén aquí, me alegro mucho de que puedan abrir estos programas y aprender cada día más de nuestro Padre Celestial. Así es que hoy vamos a compartir un nuevo tema que se llama el llamamiento a orillas del mar, siempre dentro del tema el deseado de toda la gente, y siempre a través de YouTube, Laicos en Acción, de Radio Costa Rica, para que todos puedan accesarlo y puedan oírlo a través de la radio y verlo a través de las redes sociales. Así es que es muy importante para nosotros complacerlos a ustedes con estas programaciones tan importantes para cuando nosotros estemos en las alturas de los cielos reunidos con nuestro Señor Jesucristo. Porque si bien es importante todas las cosas que nos suceden durante nuestra día en la tierra, también son es de suma importancia poder saber saberlo no, porque en realidad nadie lo sabe, pero por lo menos estar uno con paz y gozo en el corazón de que hizo todo lo que pudo por obtener la salvación, porque al final de cuentas la salvación la obtenemos a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero es reconfortante para nosotros tener una vida llena de paz y de gozo en esta tierra y poder decir, lo intenté, ¿verdad? Bueno, pues donde quiera que esté, incline su rostro y vamos a elevar una plegaria al Señor, pidiéndole que por favor nos ayude a entender el tema y a desarrollarlo también. Incline su rostro. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por todas las bendiciones que nos das. Te damos gracias por la paz y el gozo que tenemos durante toda nuestra vida en esta tierra y tener tal vez un poquitito de seguridad de que vamos a ser salvos, no por nosotros mismos, porque nosotros no tenemos la seguridad de hacerlo, pero sí confiamos plenamente en ti y tenemos fe en que tú eres un Padre maravilloso, eres nuestro Salvador, nos escogiste y ayudas y preparas el camino para que nosotros podamos ascender a las alturas de los cielos juntamente contigo cuando vengas en tu segunda venida. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues hoy vamos a ver el llamamiento a orillas del mar. Amanecía sobre el mar de Galilea. Los discípulos estaban todavía en sus barcos pesqueros, bogando sobre el lago. Jesús volvía de pasar una hora tranquila a orillas del lago. Había esperado hallarse durante unos cortos tiempos de la madrugada, aliviado de la multitud que le seguía día tras día. Recordemos que la multitud lo seguía día tras día. Muchos buscaban sanidad física, otros buscaban sanidad espiritual,
pero también muchos otros lo perseguían y lo andaban espiando, y otros, como él les dijo en una oportunidad, solamente me buscas para que yo les llene el estómago nada más, porque eso era lo único. Y en la actualidad nosotros lo vemos así. En la actualidad vemos que mucha gente lo sigue solamente porque necesitan una sanidad física de alguna dolencia que tienen. Otros lo buscan porque quieren estar con él y compartir con él. Otros nada más lo buscan y aprenden de Dios para estar discutiendo, peleando o consiguiendo beneficio. Y muchos otros, que también son muchos, lo buscan solo por obtener ganancias materiales y poder tener un alimento. Yo conozco mucha gente que va a las iglesias solo porque les dan un diario, porque les dan una platita para que ellos puedan suplir sus necesidades, y no les interesa nada más que eso. Pues siempre ha sido exactamente lo mismo, y gran multitud lo seguía, y era a veces engorroso, tedioso y cansado para él, atendiendo toda la gente, y él necesitaba también muchas veces tener un pequeño refugio en su Padre Celestial, que era el que lo atendía a él cuando más le necesitaba. Ustedes me pueden decir, pero era Cristo, era Dios, y él para eso vino a esta tierra. Sí, exactamente, pero también no dejemos de lado que él fue un hombre como usted, como yo, que tuvo sus inquietudes, sus necesidades, su cansancio también. Todo eso él lo tuvo día tras día. Pronto la gente empezó a reunirse alrededor de él. La muchedumbre aumentó rápidamente, hasta premiarle de todas partes. Mientras tanto, los discípulos habían vuelto a la tierra. A fin de escapar a la presión de la multitud, Jesús entró en el barco de Pedro y le pidió a este que se apartase un poquito de la orilla. Desde allí Jesús podía haber visto y oído mejor, se podía ser visto y oído mejor por todos. Y desde el barco empezó a enseñar a la muchedumbre que estaba reunida sobre la ribera del lago, del mar de Galilea. Qué escena para la contemplación de los ángeles. Su glorioso general sentado en un barco de pescadores, mecido de aquí para allá por las olas y proclamando las buenas nuevas de la salvación a una muchedumbre atenta que se apiñaba hasta la orilla del agua. Debe haber sido una escena pues bastante bonita, ¿verdad? Porque siempre es una honra y un honor que Dios quiere estar con nosotros, quiere estar con nosotros. Pues el honrado del cielo estaba declarando al aire libre a la gente común las grandes cosas de su reino. Sin embargo, no podría haber tenido un escenario más adecuado para sus labores. El lago, las montañas, los campos extensos, el sol que inundaba la tierra, todo le proporcionaba objetos con que ilustrar sus lecciones y grabarla en sus mentes. Y ninguna lección de Cristo quedaba sin fruto. Todo mensaje de sus labios llegaba aún hasta el alma más, siempre llegaba hasta algún alma, como la palabra de vida eterna, como palabra de vida eterna. Recordamos que Él fue nuestro creador y que Él en la creación, Él siempre va a encontrar un tema que exponer, ya sea de física, de química, de matemáticas, de genética, de lo que sea. Él siempre, de ecología, de lo que sea. Él siempre tiene un tema extenso, maravilloso, para exponer a las personas, para que nosotros aprendamos que Él es nuestro creador. Siempre al ver la naturaleza, nosotros debemos sorprendernos, maravillarnos de las bellezas que solo Dios puede hacer. Con cada momento que transcurría aumentaba la multitud. Habían ancianos apoyados en sus bastones, robustos campesinos de las colinas, pescadores que volvían de su tarea en el lago,
mercaderes, rabinos, ricos, pobres, sabios, jóvenes, viejos, que personas sanas que traían a sus enfermos dolientes y se agolpaban para oír las palabras del Maestro Divino. Escenas como esta habían mirado de antemano los profetas y ellos escribieron: la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, hacia el mar, más allá del Jordán, Galilea de las naciones. El pueblo que estaba sentado en tinieblas ha visto gran luz. Y a los sentados en la región y sombra de muerte, luz les ha resplandecido. Luz les ha resplandecido. Esa fue una de las profecías que escribieron los profetas y que se cumplió en el momento en que Cristo estaba sobre la faz de la tierra y sobre todo en el mar de Galilea, cuando estaba enseñando el sermón. Él estaba ahí enseñando y se estaba cumpliendo, en ese momento estaba cumpliéndose la profecía. En su sermón, Jesús tenía presentes otros auditorios también. Además de la muchedumbre que estaba a orillas del Genesaret, mirando a través de los siglos, vio a sus fieles en cárceles y tribunales, en tentación, en soledad, en aflicción. Porque él en ese momento no estaba predicando solamente para el público presente, estaba predicando para usted, para mí, para todos nosotros. Él estaba predicando para que todas estas enseñanzas quedaran en sus evangelios y él así poder y así se pudiera transmitir la palabra a través de las generaciones por los siglos de los siglos. Cada escena de gozo, de aflicción y de perplejidad le fue presentada. En las palabras dirigidas a los que rodeaban, decía también a aquellas otras almas las mismas palabras que les habrían de llegar como mensaje de esperanza en la prueba, de consuelo en la tristeza y de luz celestial en las tinieblas. Porque toda la palabra de Dios, toda, absolutamente toda, es viva, es eficaz, penetra hasta los tuétanos y sirve para la prueba, cuando estamos en prueba, para cuando estamos con tristeza en nuestros corazones o cuando andamos en tinieblas también. Y mediante el Espíritu Santo, esa voz que hablaba desde el barco de pesca en el mar de Galilea sería oída e infundiría paz a los corazones humanos hasta el fin del tiempo. Cuando Jesucristo terminó el discurso, Jesús se volvió a Pedro y le ordenó que se dirigiese mar adentro y echase la red. Pero Pedro estaba descorazonado. En toda la noche no había pescado absolutamente nada y durante las horas de soledad se había acordado de la suerte de Juan el Bautista, que estaba languideciendo solo en su mazmorra. Recordemos que ya Juan el Bautista en este momento había sido encarcelado y estaba tal vez en ese momento ya estaba sentenciado a muerte o estaba a punto de morir. También Pedro había pensado en las perspectivas que se ofrecía a Jesús y a sus discípulos en el fracaso de la misión en Judea y en la maldad de los sacerdotes y rabinos. Para nosotros, para toda la humanidad, es muy duro porque hay muchas cosas que uno no entiende. Hay cosas que uno dice, pero si se fracasó, fui tantos años a predicarle la palabra a determinada persona y no logré absolutamente nada. O se intentó hacer oración por la salud de algún enfermo y al final de cuentas falleció. Esas cosas uno no las entiende. Y había momentos en que los apóstoles no entendían cómo era posible que siendo Juan el Bautista un discípulo de Dios y ya estuviera en esas circunstancias, o que hubo enfermos que tal vez no fueron sanados,
Bueno, esas cosas solo Dios las sabe. Y aún en su propia ocupación, él estaba fallando. Porque si Dios dice que vamos a tener vida y vamos a tener vida en abundancia y que nuestro trabajo va a ser multiplicado y que nosotros vamos a recibir bendiciones día con día, y en ese momento su trabajo era tirar las redes y, y pescar para llevar el sustento a su familia. Había trabajado toda la noche y había fallado. Y mientras miraba sus redes vacías, el futuro le pareció oscuro. Dijo: maestro, habiendo trabajado toda la noche, nada hemos tomado, mas en tu palabra echaré la red. Ya como diciéndole, ya es lo último que me queda. Voy a echar la red en tu palabra, porque hasta que me duelen las manos de estar tirando la red y recogiéndola vacía. La noche era el único tiempo favorable para pescar con redes en las claras aguas del lago. Después de trabajar toda la noche sin éxito, parecía una empresa desesperada echar las redes de día. Pero Jesús le había dado la orden. Y cuando Dios nos da una orden, tenemos que acatarla, tenemos que cumplirla. Y el amor de su maestro, a su maestro, lo indujo a los discípulos a obedecerle. En ese momento estaban tirando la red solo por obedecerle. Bueno, ¿cómo nos pasa a nosotros? Tenemos un problema, tenemos una circunstancia o una situación, y lo que hacemos es usar todas las formas posibles que un hombre pueda hacer para lograr el objetivo, y siempre todo termina en cero. Hasta que llega el momento en que nos doblegamos delante del Señor y le pedimos al Señor y le decimos al Señor: Señor, bueno, ya hágase tu voluntad, voy a hacerlo como usted dice, a ver si me funciona. Y siempre dejamos al Señor de último. Nunca lo tomamos desde el principio, sus consejos que nos da. Junto, Simón y su hermano dejaron caer la red. Al intentar sacarla, era tan grande la cantidad de peces que encerraba que empezó a romperse la red. Y se vieron obligados a llamar a Santiago y a Juan en su ayuda. Cuando hubieron asegurado la pesca, ambos barcos estaban tan cargados que corrían peligro de hundirse. Pero Pedro ya no pensaba ni en los barcos ni en su carga. Ya, este milagro, más que cualquier otro que hubiese presenciado, era para él una manifestación del poder divino. Porque cuando ya dejamos todas las cosas en manos de Dios, ahí Dios actúa. Cuando ya nos rendimos a Él, Él actúa. Y ahí es donde Él se manifiesta. Y siempre terminamos con la boca abierta, porque el método y la forma que Él utilizó para bendecirnos era la menos esperada, o la más fructífera, o la que iba a dar mejores frutos. Y ahí Pedro estaba con la boca abierta. Y ya se olvidó de que no había pescado en toda la noche, de que estaba agotado, de que las manos le dolían, de que qué iba a hacer con ese montón de peces. No pensaba en eso, sino en el milagro, más que cualquier otro que hubiese presenciado, era para él una manifestación del poder divino. En Jesús vio a aquel que tenía sujeta toda la naturaleza bajo su dominio. Toda la naturaleza tiene que estar sujeta al Señor, al dominio del Señor. ¿Cuándo es que la naturaleza se sale de control? Cuando a través de nuestros pecados nosotros nos alejamos de Cristo. Entonces, en ese momento es cuando la naturaleza se desborda, y es por nuestros pecados.
y le echamos la culpa al calentamiento global, le echamos la culpa a la deforestación, le echamos la culpa a todo menos a nosotros mismos. La presencia de la divinidad revela su propia falta de santidad. Cuando yo estoy delante de Dios y lo veo con todo su poder y deidad, lo único que me veo es cuando vuelvo los ojos hacia mí, que es muy triste volver los ojos hacia uno, porque se ve uno feo. Y uno lo que ve es que no soy tan santa como lo merezco, como lo creo, ni merezco lo que Dios me está dando en este momento. Pero en ese momento, Pedro lo venció el amor a su maestro. Sintió vergüenza de su incredulidad. La gratitud por la condescendencia de Cristo y sobre el sentimiento de la impureza frente a la pureza infinita. Y ahí es donde uno se ve tal cual es, tal cual es. Y mientras sus compañeros estaban guardando el contenido de la red, Pedro cayó a los pies del Salvador y exclamó: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Apártame de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Imagínense cómo se estaría viendo Pedro a sí mismo en ese momento. Y era la misma presencia de la santidad divina la que había hecho caer al profeta Daniel como muerto delante del ángel de Dios. Él dijo, bueno, vamos a leer qué fue lo que dijo. Bueno, primero que todo, voy a decir que este capítulo está basado en Mateo 4, 18 al 22. Y en Marcos 1 del 16 al 20 y en Lucas 5 del 1 al 11. Recordemos que todos los evangelios repiten la misma escena, pero todos tienen un poquito de diferencia o ¿cómo se dice? Una forma de expresarlo desde otro punto de vista que el autor de otros libros no lo hace. Entonces yo siempre les indico, porque a mí no me da tiempo leer todo esto, que lo lean ustedes, por favor. Mateo 4, del 18 al 22, Marcos 1 del 16 al 20 y Lucas 5 del 1 al 11. Eso, por favor, se lo suplico, que lo lean para que amplíen o se les abra más el panorama de lo que estamos exponiendo ahorita en este momento. Vamos a leer ahora Daniel 10, 8 e Isaías 6, 5. Dice Daniel 18. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Ante mis fuerzas se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Eso fue cuando el ángel Gabriel se le aparece a Daniel. Quedé pues yo solo, dice Daniel, y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Y Isaías 6:5 dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque habiendo sido hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Eso es cuando ven el ángel, ven al Señor. Ahí es cuando se pierde toda la energía y todo el vigor y cae uno rendido delante del Señor. Y el segundo pasaje fue cuando Isaías contempló la gloria del Señor y exclamó, ay de mí que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. La humanidad con la divinidad y él se sentía completamente deficiente y falto de santidad. Y así le sucedió en ese momento a todos aquellos a quienes le fue otorgada una visión
de la grandeza y majestad de Dios. Mire, con solo que vea uno el poder de la naturaleza, ver, por ejemplo, a mí en una oportunidad me tocó ver un tiburón ballena y al ver a ese animal tan excesivamente grande, uno ahí es donde entiende el poder de Dios, el poder de Dios. Y siente uno una emoción tan grande de ver la omnipotencia de Dios. Ahora imagínense lo que es suponer que Dios está delante de uno. Ahí toda rodilla se doblará, como dice la palabra. Pues en este momento Pedro exclamó, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Sin embargo, se aferraba a los pies de Jesús, sintiendo que no podía separarse de él. Y el Salvador le contestó, no temas, desde ahora pescarás hombres. Y fue después que Isaías hubo contemplado la santidad de Dios y su propia indignidad, cuando le fue confiado el mensaje divino. Después que Pedro fuese inducido a negarse a sí mismo, a confiar en el poder divino, cuando se le llamó a trabajar para Cristo. Y es cuando uno se rinde delante de Dios que Él actúa y nos lleva a trabajar para Él. Porque no hay labor más grande que poder servir a nuestro Señor. Pues hasta entonces ninguno de los discípulos se había unido completamente a Jesús. Ninguno. Eran colaboradores suyos y eran seguidores en ese momento. Pero discípulos, ninguno. Habían presenciado muchos de sus milagros, habían escuchado sus enseñanzas, pero no habían abandonado totalmente el empleo anterior. El encarcelamiento de Juan el Bautista había sido para todos ellos una amarga desilusión. Si tal había de ser el resultado de la misión de Juan, no podían tener mucha esperanza respecto a su maestro, contra el cual estaban combinados todos los dirigentes religiosos. Ellos no tenían esperanza, porque si eso le había pasado a Juan el Bautista, pensaban, ¿qué nos pasará a nosotros? ¿Debemos seguirlo o no debemos seguirlo? ¿Vamos a morir? ¿Es realmente el Mesías? ¿Nos va a dar un puesto de alto rango cuando Él sea el Rey de Reyes y Señor de Señores ya en esta tierra? Porque eso era lo que ellos creían en ese momento. Y en esas circunstancias les había sido un alivio volver por un corto tiempo a su pesca. Entonces mejor, como dicen, zapatero a tu zapato. Como Juan el Bautista lo encarcelaron, no tenemos ninguna expectativa de que vamos a gobernar con Cristo en la tierra. Ahorita, mejor volvemos a nuestro trabajo. Pero ahora Jesús los llama a abandonar su vida anterior y a unir sus intereses con los de Él. Y Pedro había aceptado el llamamiento. Llegando a la orilla, Jesús invitó a otros 3 discípulos diciéndoles, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente lo dejaron todo y lo siguieron. Hasta ese momento ellos se abandonaron a sí mismos para seguir al Señor. Muchas veces a nosotros nos pasa, hay un antes y un después en determinado tiempo de nuestras vidas, en donde nosotros decimos, hasta aquí he hecho lo que me da la gana, hasta aquí he andado en tinieblas, a partir de este momento yo tomo la decisión de seguir a Cristo. Es un antes y un después, es un alto en el camino. Pues antes de pedir a los discípulos que abandonasen sus redes y barcos, Jesús les había dado la seguridad de que Dios les supliría todas las necesidades. Porque abandonar el trabajo que uno tiene, y bueno, yo sé, yo lo abandono, pero ¿y con qué me mantengo mientras sigo viviendo en esta tierra? ¿Con qué mantengo a mis hijos? ¿Con qué mantengo a mi familia? El empleo del esquife de Pedro para la obra del Evangelio había sido ricamente recompensado. Y vamos a leer Romanos 1:12
y Lucas 6:38. Romanos 1 dice, esto es para ser mutuamente conformados por la fe que no es común a vosotros y a mí. Esto es para ser mutuamente conformados por la fe que no es común a vosotros, que no es común a vosotros y a mí. Después, Lucas 6:38 dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Esas son las promesas que Dios nos hace a nosotros cuando nosotros decidimos seguirlo de verdad, para que nosotros podamos ser recompensados, porque en esta vida nosotros necesitamos también de tener para nuestra manutención y la de nuestra familia. Pues el Señor, que es rico para con todos los que le invocan, dijo, dad y se os dará. Y no es una medidita apenas como para que usted pase. Nos da con medida buena, apretada, remecida, como cuando uno agarra y remece la azucarera para que le entre más azúcar. O que quede rebosando. Así es cuando Dios da. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de todo. Y según esta medida, Él había recompensado el servicio de sus discípulos. Y todo sacrificio hecho en su ministerio será recompensado conforme a las abundantes riquezas de su gracia. Porque Él nos recompensa de acuerdo a sus riquezas en gloria. Así que no tengamos miedo de seguirle. En ningún momento dudemos de seguir al Señor. En ningún momento dudemos de dejar un trabajo que tal vez es bastante lucrativo para nosotros para seguirlo, si es que el Señor nos lo pidió, porque también muchas veces uno se llena la cabeza de fantasías y piensa que es que ya no me gusta este trabajo, entonces me voy a ir a hacer otra cosa. Y ahí es donde muchos fracasan también. Porque yo puedo estudiar para ser un pastor y poder llegar y hablarle a la gente y tener una iglesia. Pero ese título solo me lo da el Señor. Yo no lo puedo adquirir por mí mismo, ni comprar por mí mismo. Ese título solo me lo puede dar el Señor. Pues durante aquella triste noche pasada en el lago, mientras estaban separados de Cristo, los discípulos se vieron acosados por la incredulidad y el cansancio de un trabajo infructuoso. Pero la presencia de Cristo reanimó su fe y los infundó gozo y éxito. Así también sucede con nosotros. Separados de Cristo, nuestro trabajo es infructuoso. Porque también la palabra de Dios dice, cuando el que no está conmigo, contra mí es. Y en lugar de reunir, desparrama. Y en vano se esfuerza el hombre si no tiene la bendición de Dios. Así es que lo primero que todo tenemos que hacer es buscar la bendición de Dios. Y si lo conseguimos, si nuestro trabajo es infructuoso, es fácil desconfiar y murmurar. Pero cuando Él está cerca y trabajamos bajo su dirección, nos regocijamos en la evidencia de su poder. Es obra de Satanás desalentar al alma y es obra de Cristo inspirarle fe y confianza y esperanza también. También tenemos que aprender a dilucidar cuándo
es de Dios y cuándo no es de Dios. O cuándo es de Dios y cuándo es de mi propia mente. Son cosas muy diferentes. La lección más profunda que el milagro impartió a los discípulos es una lección para nosotros también, a saber, que aquel cuya palabra juntaba los peces, los peces del mar podía impresionar los corazones humanos y atraerlos con las cuerdas de su amor, para que sus siervos fuesen pescadores de hombres. Como un pescador, literalmente hablando, de peces, iba a ser un pescador de hombres, si son labores completamente diferentes, completamente. Pues bueno, eso es obra de Dios también. Y Él los preparó para que ellos tuvieran la capacidad de atraer a los hombres a Cristo Jesús. Ellos eran hombres humildes, sin letras. Eran pescadores de Galilea. Pero Cristo, la luz del mundo, tenía abundante poder para prepararlos para la posición a la cual los había llamado. Y lo hizo, los preparó. El Salvador no menospreciaba la educación que ellos tenían, porque cuando está regida por el amor de Dios y consagrada a su servicio, la cultura intelectual es una bendición. Pero pasó por alto a los sabios de su tiempo, porque tenían tanta confianza en sí mismos que no podían simpatizar con la humanidad doliente y hacerse colaboradores de Dios, colaboradores con el hombre de Nazaret. Muchas veces, cuando uno es así como muy intelectual y muy leído, uno desprecia o menosprecia a la gente que ha tenido poca instrucción académica. Pero no debemos, por eso les dije, el título del pastor no lo da Dios, no lo puede dar nadie más. Y si Dios nos dio el título de pastor, era porque Él nos iba a capacitar para que nosotros lo lográramos y pudiéramos ser como Pedro, pescadores de hombre. En su tolerancia tuvieron en poco el ser enseñados por Cristo. Todos los altos dignatarios y dirigentes de las sinagogas y de los judíos tuvieron por poco las enseñanzas de Cristo o ser enseñados por Cristo. Y entonces Cristo buscó gente sencilla y humilde como Pedro y sus compañeros. El Señor Jesús busca la cooperación de los que quieren ser conductos limpios para la comunicación de la gracia. Lo primero que deben aprender todos los que quieran trabajar con Dios es la lección de desconfiar de sí mismos. Entonces estarán preparados para que se les imparta el carácter de Cristo. Si yo digo, no, yo no puedo, yo no voy a poder, jamás, yo no estoy capacitada para eso. Viene Cristo y me dice, sí, usted lo tiene que hacer. Y Él me capacita para que yo lo pueda hacer. Y esto no se obtiene por la educación en las escuelas más científicas. Es el fruto de la sabiduría que se obtiene únicamente del Maestro Divino. Jesús eligió pescadores sin letra, porque no habían sido educados en las tradiciones y costumbres erróneas de su tiempo. Eran hombres de capacidad innata, humildes y susceptibles de ser enseñados. Hombres a quienes él podía educar para su obra. En sus profesiones comunes de la vida hay muchos hombres que cumplen sus trabajos diarios, inconscientes de que poseen facultades que, si fuesen puestas en acción, los pondrían a la altura de los hombres más estimados del mundo. Se necesita el toque de una mano hábil para despertar estas facultades que están dormidas. A hombres tales llamó Jesús para que fuesen sus colaboradores y les dio las ventajas de estar asociados con él. Nunca tuvieron los grandes del mundo un maestro semejante.
ni se expresaron de forma semejante como lo hicieron los seguidores de Cristo, los apóstoles. Cuando los discípulos terminaron su periodo de preparación con el Salvador, no eran ya ignorantes y sin cultura. Habían llegado a ser como Él, en mente y en carácter. Y los hombres se dieron cuenta de que habían estado con Jesús. Tan es así que cuando Pedro lo negó 3 veces, a él lo descubrieron porque él hablaba y actuaba como su maestro. Él hablaba y actuaba como su maestro. Y cuando a él le preguntaron si era seguidor de Cristo, él dijo, no lo conozco. Y lo negó 3 veces, ¿verdad? No es la obra más elevada de la educación comunicar meramente conocimientos, sino el impartir aquella energía vivificadora que se recibe por el contacto de la mente con la mente y del alma con el alma. ¿Cuántos maestros, cuántos profesores tuvimos nosotros a través de nuestra educación académica que fueron mentores para nosotros, que fueron hombres de un valor increíble, que moldearon mi carácter, que moldearon mi forma de pensar, que moldearon mi mente en forma beneficiosa, porque también hay personas que moldean la mente de sus alumnos, de sus discípulos, pero para perderlos también. Y no, esos no tienen valor. ¿Por qué? Porque únicamente la vida puede engendrar vida. Qué privilegio fue el de aquellos que durante 3 años estuvieron en contacto directo con aquella vida divina de la cual había fluido todo impulso vivificador que bendijera al mundo. Más que todos sus compañeros, Juan, el discípulo amado, se dio al poder de esta vida maravillosa. Y vamos a ver qué nos dice Juan. Vamos a leer Efesios 3:20 y 2:7. Dice así Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros, según el poder que actúa en nosotros. Ese es 3:20. Y no, yo creo que no puse Efesios 2:7. De todas maneras, vamos a buscarlos. Efesios. Gálatas, Efesios 2:7. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gloria en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y Efesios 2:7 dice, para mostrar en los siglos venideros. Por eso se los dije que la palabra de Dios y todas las enseñanzas que los apóstoles recibieron era no solo para ellos, sino para nosotros, porque ha sido transmitida a través de todas las generaciones. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para con nosotros en Cristo Jesús. Pero Juan dice, la vida fue manifestada y vimos y manifestamos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido. De su plenitud tomamos todo, gracia por gracia. Gracia por gracia. En los apóstoles de nuestro Señor no había nada que les pudiera reportar gloria. Era evidente que el éxito de sus labores se debían únicamente a Dios. La vida de estos hombres, el carácter que adquirieron y la poderosa obra que Dios realizó mediante ellos atestiguaban lo que Él era por aquellos que recibían sus enseñanzas y eran obedientes. Todo lo que los pastores hablaron, dijeron y la forma en que lo hicieron, atestiguaba
de Cristo Jesús. Y atestiguaba que Él era el que los había enseñado. El que más ame a Cristo hará mayor suma de bien. No tiene límite de utilidad de aquel que, poniendo el yo a un lado, deja obrar al Espíritu Santo en su corazón y vive una vida completamente consagrada a Dios. Con tal de que los hombres estén dispuestos a soportar la disciplina necesaria, sin quejarse ni desmayar por el camino, Dios les enseñará hora por hora, día tras día, lo que Él quiere enseñarles. Y Él anhelaba revelar su gracia. Eso es lo que Él quiere hacer con nosotros, enseñarnos minuto a minuto, hora a hora, y así poder revelar su gracia a través de nosotros. ¿Es duro? Sí, es duro. ¿Encontramos piedras en el camino a través de toda la enseñanza? Sí. A veces queremos explotar porque ya no podemos más, también. No es fácil, nadie dijo que fuera fácil, pero Él anhela revelar su gracia a través de nosotros. Con tal que los suyos quieran quitar los obstáculos, Él derramará las aguas de salvación en raudales abundantes mediante los conductos humanos. Él lo que quiere es, a través de nosotros, darle todas las enseñanzas posibles a todas las personas. Si los hombres de vida humilde fuesen estimulados a hacer todo el bien que podrían hacer y ninguna mano refrenadora reprimiese su celo, habría 100 personas trabajando para Cristo donde hay actualmente una sola. Todos debiéramos actuar como Cristo quiere que nosotros actuemos. Y por eso les dije, no es fácil, porque uno quiere actuar de acuerdo a Cristo, pero hay otras personas que no actúan de acuerdo a Cristo y vienen y nos alteran en el camino, nos sacan de quicio, nos hacen perder la paz y quieren que nosotros, como cristianos que somos, soportemos todas las barbaridades que se nos quiera hacer, y no es tan fácil. ¿Por qué? Porque Dios toma a los hombres como son y los educa para su servicio, si quieren entregarse a Él, lógicamente, ¿verdad? El Espíritu de Dios recibido en el alma vivificará todas las facultades. Bajo la dirección del Espíritu Santo, la mente consagrada sin reserva a Dios se desarrollará armoniosamente y se fortalecerá para comprender y cumplir los requerimientos de Dios. Todo eso Él hace en nosotros, nos vivifica, nos enseña sin reserva, se desarrolla en nosotros armoniosamente, nos fortalece. Todo eso Él hace para nosotros. El carácter débil y vacilante se transforma en un carácter fuerte y firme. La devoción continua establece una relación tan íntima entre Jesús y sus discípulos que el cristiano llega a ser semejante a Cristo en mente, en carácter, en todo, en todo. Mediante su relación con Cristo tendrá miras más claras y más amplias. Tendrá objetivos más definidos. Sabe lo que quiere. Hace lo que Dios le pone a hacer. Y con estas enseñanzas se asemeja más a Cristo día con día. Mediante su relación con Cristo tendrá miras más claras y más amplias. Su discernimiento será más penetrante. Su juicio será mejor equilibrado. El que anhela servir a Cristo queda tan vivificado por el poder del sol de justicia que puede llevar mucho fruto para la gloria de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que llevemos fruto y que llevemos fruto en abundancia. En abundancia. Vamos a leer Primera de Juan 1:2 y Juan 1:16. Primera de Juan 1:2. Porque la vida fue manifestada,
y la hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida. Todo lo que nosotros nos es manifiesto, todo lo que vemos con nuestros ojos, todo lo que nosotros palpamos y sentimos, nos demuestran algo de nuestro Creador. Porque de su plenitud, Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Tocar una flor, el sentir el aroma de una flor, de un animalito, ver nacer un animalito, ver nuestro cuerpo humano, cómo funciona en perfecta armonía, todos los órganos, todos los nervios, todo. Ahí, en ese momento, nos damos cuenta de nuestro Creador. Porque de Él es la plenitud, de Él es todo lo que existe le pertenece a Él. Y nosotros obtenemos gracia sobre gracia. Y Juan 7:46 dice, los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Cuando los discípulos hablaban, era oír a Cristo. Y ninguno había hablado como Cristo Jesús. Y así nosotros vemos que personajes en las artes, en la ciencia, han aprendido valiosísimas lecciones de los cristianos de vida humilde a quienes el mundo llamaba ignorantes. Pero estos oscuros discípulos habían obtenido su educación en la más alta de todas las escuelas. Se habían sentado a los pies de aquel que habló como jamás habló hombre alguno. Y entonces, así nosotros vemos a un montón de personas, de pastores, de líderes de iglesias, que hablan como Él. Pero, ¿cuáles son los verdaderos seguidores de Cristo? Porque nosotros vamos a muchas iglesias y hay unos pastores que lo menos que hacen es reflejar a Cristo Jesús. Y parece mentira, pero en este momento abundan personas que trabajan supuestamente para Cristo, pero que en realidad ellos lo que están es trabajando para ellos mismos. ¿Para qué? A través de todas las ofrendas y los diezmos, poder conseguir un buen ingreso económico. Pero nosotros como seguidores de Cristo no debemos fijarnos en el ingreso que nosotros podemos tener por trabajar para Cristo, sino en la cantidad de personas a las que nosotros podamos convencer de que deben seguir a Cristo. Esa es la principal recompensa que podemos obtener. Saber que montones de personas a las que hemos hablado, ellos volvieron sus ojos al Señor y siguieron una vida para Cristo Jesús. Aunque tal vez no veamos el fruto de nuestro trabajo inmediato o no lo veamos simplemente. Pero a través de los tiempos se va a ir desarrollando, porque no todas las semillas germinan en el mismo tiempo. Y a uno les corresponde sembrar y a otros les corresponde recoger la cosecha. Pero al final de cuentas, toda la cosecha le pertenece a Cristo, no me pertenece a mí, ni a ninguna persona que predique la palabra de Dios. Toda la cosecha le pertenece a Cristo, porque nosotros somos trabajadores para Cristo. Y la cosecha y toda la plenitud de lo que hay en la faz de la tierra y en todo el universo le pertenece a Él. Y nosotros le pertenecemos a Él también. Y espero que tanto usted como yo le pertenezcamos a Él y que podamos dar fruto y fruto en abundancia para Cristo Jesús, que Él es el dueño de todo. Y que nosotros entendamos que debemos seguirlo
para nuestro beneficio y para el beneficio de él. Pues este era el tema que les traía para hoy. Ha sido un placer para mí dárselos. Espero que los reciban con gran bendición. Nos vemos de hoy en 8, si Dios quiere. Que tengan un feliz fin de semana y que Dios los bendiga grandemente. Estaba una